gracias a Dios por esta bendición, por esta nueva oportunidad de la cual puedo disponer para acercar a ustedes la palabra hasta donde sea posible y hasta donde ustedes puedan también tener la bendición, la oportunidad de escucharme y de recibir esta palabra, por cierto, que no es mía, en esencia es la palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras y que es bendición ya de por sí, es edificación, es fortaleza, es para aliento, para motivación e inspiración a todos nosotros cada día. Quiero compartir con ustedes el siguiente tema: progresos en el discipulado. Es el tema de hoy. Y bueno, de inicio, un solo versículo y un versículo breve, por cierto. Allí en el Evangelio de Mateo, o según Mateo 4, versículo 25. Y bueno, dice esta escritura de esta manera, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le siguió mucha gente, notemos, y le siguió mucha gente, y se mencionan los lugares: de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, dice. Sí, mucha gente. Y no es la única mención aquí. Hay varias menciones en los evangelios con respecto a cómo reaccionaron las personas en términos generales al mensaje, a la palabra del Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Y que, por cierto, sí, se dan estas menciones en cuanto a que le siguió multitudes, dicen otras escrituras, mucha gente. Sí. Por los resultados que he venido a ver son los que interesan en un momento dado. ¿Cuántas de estas o cuántos de estos que estuvieron dentro de estas multitudes se convirtieron al Señor, creyeron realmente y le siguieron como discípulos? No es muy difícil sacar la cuenta, por así decirlo, del el reducido número, comparativamente hablando, ¿sí?, de los que realmente se consolidaron, se afirmaron y lograron profundizar con convicciones también firmes y determinadas en el Evangelio de Jesucristo. Bien, progresos en el discipulado, de menos a más. Así que ser discípulo de Cristo, entendemos, no consiste únicamente en la frecuencia con la cual una persona va tras Jesús y le oye y le ve. Va tras Jesús, le ve, le oye y toda vez que ya termina o terminaba el Señor, la gente volvía a lo mismo. Sí, hasta el día de hoy, por cierto, muchas personas, y qué bueno, porque esta es la primera instancia, oír del Señor, por la fe, ver al Señor. Seguir a Jesús es lo de inicio, lo de arranque, pues. Sí, pero no es suficiente venido a ver. Grandes multitudes, decía, siguieron a Jesús, pero se conformaron solamente con ir, ver y oír. Ir, ver y oír. Nada más. Y hoy en día se escucha en algún lugar personas que expresan, algunas son sinceras, unas más sinceras que otras, pero dicen: oh, qué bonito, me gusta, me atrae, se oye, oh, esos cantos, sí, esas melodías, me agrada cómo ora esa gente a su Dios, bien, siento
pues más que un vivo interés, a veces es una simple curiosidad por acercarse, ir, ver y oír, nada más. Pero no hay profundidad. La semilla queda allí en la orilla del camino o es sembrada entre las piedras, otra entre las espinas y lleva poco fruto o casi nada de fruto. Sí, se hace vano todo ese proceso, sí, que lleva tiempo, por cierto, sí, porque no es sencillo, no es fácil difundir la palabra, no es fácil, no es sencillo predicar el evangelio, sí. Es fácil, es sencillo, sí, salvarse, creer, sí, cuando se tiene la disposición necesaria, sí, y la necesidad también profunda de buscar a Dios para salvarse. Bien. En primera instancia podemos ver aquí que, bueno, ¿a quiénes se les llamó discípulos? El Señor usó ese término. Ya otros maestros, otros rabinos, antes del tiempo de Jesús, pues tenían sus propios discípulos. Juan mismo, Juan el Bautista, tuvo algunos discípulos, que por cierto, algunos de ellos se pasaron o siguieron finalmente a Jesús. Pero la palabra discípulo, ¿a quiénes comprendía? ¿A quiénes incluía? Bueno, el Señor llamó a 12 de ellos. Sí, sí, estaríamos hablando aquí de un grupo exclusivo, del grupo íntimo de seguidores que debían permanecer. Y por cierto, todos permanecieron, excepto Judas Iscariote, que, bueno, tuvo otras ideas, otras intenciones finalmente. Pero ahí están. El Señor llamó a ciertas personas, ciertos individuos, para que estuvieran con Él, dice el evangelista Marcos, para que estuvieran con Él, sí, convivieran con Él, le escucharan, aprendieran, le siguieran, sí, y fueran formados y en su momento transformados también, sí, por la palabra de Cristo. Luego el Señor llamó a otros 70, sí, y con una misión también, y para una expansión mayor, diría, y un alcance mayor, una difusión mayor, ya que todavía para ese tiempo, en este caso el Evangelio, la palabra se difundía de persona a persona, sí, de manera verbal, sí, rara vez se hacía por escrito, como en este caso, ese medio lo utilizaron por citar a Pablo, el apóstol, ¿sí? Escribió varias cartas que se difundieron, llegaron a un cierto número de personas. Y bueno, ¿qué características debe reunir un discípulo? Algunas características que describen a un discípulo de Cristo es ser constantes, asiduos. Sí, no es en términos generales una virtud humana de los humanos, ser constantes, pero hay que desarrollar esas cualidades. Hay que perseverar en esto, al menos en lo que refiere lo que estamos viendo con respecto a Cristo y ser realmente un discípulo suyo, ¿sí? Aquí podemos decir que aparte de ser constantes, es recibir enseñanza progresiva. Enseñanza progresiva. ¿De qué se trata esto? Hoy un buen número de congregaciones tienen diseñados, pues no sé cuántos niveles, algunas, sí, para el discipulado. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, en fin, y ahí se va.
sí, se entiende que es para los iniciados, luego ya para los que están más en condiciones y para una preparación más adelantada, pues se seguirá o se siguen niveles o programas todavía en un nivel más superior o más profundizado de la palabra del Señor. Sí. Pero además se necesita despojarnos de ciertos prejuicios. Yo creo que recién venimos a Jesús, venimos con una cierta carga de cosas, ¿verdad? Que finalmente no nos van a servir, no nos van a ayudar, al contrario, nos puedan o nos van a estorbar para un seguimiento fiel, ¿sí? Despojarnos de preguntas por ahí dudosas, inciertas. Cuando uno llega al Señor, por cierto, sí trae cierto cúmulo de preguntas, pero muchas de ellas no son a modo, no están centradas en algo concreto y que tenga que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Sí, son preguntas que tienen que ver con situaciones muy humanas o materiales, diría, sí, y ciertas costumbres, porque el mundo suele moldear, sí, a las personas. Sí, influye en sus diversos y múltiples matices. El mundo influye. Hay una influencia casi más negativa que positiva, ¿verdad? Y pues cuando recién llegamos a Jesús, venimos con ciertas costumbres, con ciertos hábitos que luego empezamos a darnos cuenta que están totalmente errados, totalmente equivocados, ¿sí? Porque son algo así como tradiciones de los hombres, ¿sí? Que no nos van a servir. Y tenemos que ir modificando preconceptos erróneos con respecto a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en este aspecto tenemos que corregirnos, tenemos que enderezarnos, ¿verdad? En cuanto a tener conocimiento verdadero, no conocimiento absoluto. No, por cierto, porque acá, mientras estemos acá, no lo vamos a tener, no lo vamos a conseguir, pero sí un conocimiento correcto con respecto a Dios, con respecto a la creación, con respecto al cielo, con respecto a Cristo, con respecto al Espíritu Santo, en fin, sí. ¿Y dónde vamos a encontrar más que información? Pues en las Sagradas Escrituras. Y toda vez que nos metamos, ¿verdad?, a ese entrenamiento y se nos empiece a explicar debidamente, siempre y cuando sea la enseñanza correcta, siempre y cuando sea la verdad extraída directamente de la palabra, de las Sagradas Escrituras, y vamos a empezar a advertir cambios. El Señor va a ir obrando, por cierto, poco a poco. Es todo un proceso, pero el Señor va a ir obrando en nuestras vidas, ¿sí? Hasta que desarrollemos un espíritu de servicio y de entrega personal, ¿sí? Tenemos que adaptarnos o readaptarnos. Tenemos que salir de cierto molde o de ciertos moldes y meternos al molde de Cristo, al molde de la palabra, ¿sí? Y de esta manera, para ir siendo transformados dentro de esa disciplina, dentro de esa constancia, dentro de ese perseverar, e ir siendo moldeados y transformados por el Señor. Ese es el propósito, es el propósito. El ideal, ya muchos lo sabemos, es llegar a ser no iguales, pero sí semejantes a Cristo, sí, en cuanto a su persona, ¿verdad? Y su perfil tan bien definido en la palabra, especialmente los evangelios, sí, de cómo es Él,
de quién es Él, a qué vino a esta tierra, qué hizo, sí, cuál fue su misión y qué quiere y qué espera el Señor todavía de cada uno de nosotros. Encontramos que el Señor, al llamar a sus discípulos, fue preciso, fue directo, fue concreto, específico. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, de Leví, perdón, el caso de Leví, hijo de Alfeo, y allí en Marcos 2:14, ¿sí? Muy lacónico, muy breve lo que el Señor le dijo, al menos así resume el evangelista, el que se acercó al Señor Jesús, allí donde estaba, en el banco de los tributos o de los impuestos, y le dijo, debe haberle mirado a los ojos. Creo que el Señor solía hacer eso, sí, más que no tenía necesidad, por cierto, de indagar, sí, de adentrarse, así ir paso a paso para conocer a las personas. No, el Señor no tiene necesidad de eso, pero sí debe haberle mirado a los ojos, llamó su atención y simple y sencillamente le dijo, sígueme, sígueme. Y dice, bueno, debe haber tenido sus libros, ¿verdad? Todo lo que así llevaba a cabo Leví, al día. De modo que cerró los libros, los puso ahí sobre el escritorio, en su despacho, y lo siguió. Eso es, de inmediato. ¿Qué reacción podemos ver aquí? Así que para seguir a Jesús, debemos mostrar una disposición cotidiana, y ya cito este caso, una disposición cotidiana, una disposición inmediata. Y bueno, otro caso donde el Señor hace mención de ese seguimiento en Marcos 8:34. Por favor, Marcos 8:34. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí anotemos, si alguno quiere venir en pos de mí. El llamado es en general, pero también en lo personal. Si alguno. ¿Qué quiere decir? Que no todos van a reaccionar favorablemente, no todos van a responder, no todos van a seguir al Señor. Sí, pero el llamado ahí está, la convocatoria ahí está de parte del Señor. No, creo que llegará un momento en que nadie dirá, bueno, yo hubiera seguido a Jesús, pero Él nunca me llamó. Hoy no tendríamos que escuchar todos la voz audible, ¿verdad? Del Señor, como la escuchó Leví, como la escuchó Saulo de Tarso. No precisamente, no tenemos que escuchar de viva voz, pero algo nos dice, ¿verdad? En el sentir interno, en el espíritu, cuando, ¿verdad? Cuando, en qué momento el Señor nos está llamando o cuando nos llamaría. Y bueno, aquí el Señor incluye, por cierto, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él está incluyendo allí rasgos, sí, definidos en cuanto a el martirio, sufrir la muerte por la causa de Cristo. Sí, eso es en sí, bueno, en un caso extremo y de acuerdo al propósito de Dios para cada uno, ¿verdad? Lo que Dios haría, ¿verdad? En algunos casos con algunos de los discípulos que tendrían, como así lo respalda la historia de la iglesia, muchos mártires, muchos mártires, sí, fieles hasta el último momento, cumpliéndose en ellos
lo que dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, eso es, seguir a Jesús aún hasta el martirio. Jesús le dijo a Pedro, y este es un caso típico, ¿sí? El caso de Pedro, allí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. Cuando el Señor ya había resucitado entre los muertos y aparecía el Señor en esas, con alguna frecuencia a sus discípulos para darles, como lo hizo, instrucciones tan importantes, ¿verdad? Ya frescas instrucciones complementarias de lo que ellos tenían que hacer todavía de allí en adelante, ¿sí? Porque el Señor iba a retornar a su Padre, iba a regresar al cielo como lo hizo, ¿sí? Y bueno, Pedro le había negado, y de este hay un tema, todo un tema dentro de esta serie, con la ayuda del Señor, que ustedes lo puedan ver. Cuando Pedro había negado a Jesús, o lo negó 3 veces, en 3 ocasiones, la misma noche, por cierto, sí, y lo negó, y el Señor ya se lo había dicho. Pero ahora, para llevarlo a una restauración total, para que Pedro fuera restablecido en su comunión con el Señor, bueno, también lo llevó a un triple interrogatorio. Pero de ese pasaje, sí, extraigo únicamente las palabras ya directas que le dijo el Señor a Pedro tocante a el discipulado. Dice: cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, le dijo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro había alcanzado a esta altura cierta madurez ya. Se había ya consolidado en mucho en cuanto a sus convicciones e identificar y saber con certidumbre quién era Jesús y por qué le hacía esta clase de llamamiento. Sí, Pedro había atendido y obedecido a un primer llamado que el Señor le hizo en su momento para recién ingresar al discipulado o para ser su discípulo. Pero ahora, ya en esta etapa, lo lleva a una determinación crucial, determinante. Sí, eso es. Incluyó el Señor la mención ahí anticipada de que se exponía a Pedro más adelante, estaba expuesto, ¿sí? Como lo fue, al martirio, ¿sí? A morir por la causa de Cristo. Y no, dicen por ahí, no se echó para atrás. Pedro siguió y respondió positivamente, favorablemente a este asentimiento, a este énfasis de llamado que el Señor le estaba haciendo en ese momento. Así que ir con Jesús, ir tras Jesús, es más que una simple caminata. Los rabinos, no todos tenían la misma metodología, por cierto, pero algunos maestros judíos, por ejemplo, pues iban con sus discípulos, como lo hizo Jesús, en el camino. Sí, algunos iban detrás, otros al lado, alguno iría adelantito, pero así era. En otro momento formaba un círculo, ¿sí? Formaba un círculo y allí les enseñaba, los instruía, les aconsejaba. Y podemos advertir, no siempre fue en un aula, no siempre, con el maestro de pie o sentado y los alumnos también sentados cada uno. No fue así. Así que podemos ver aquí, ir con Jesús es más que una simple caminata de un día.
Algunos discípulos, por ahí en Juan capítulo 1, se acercaron a Jesús, Señor, ¿dónde moras? Le preguntaron, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde radicas? Ven y ve, vengan y vean, les dijo el Señor Jesús. Bueno, y ya entran en la plática, escuchando a Jesús, y se hacía tarde, bueno, y se quedaron a pernoctar, se quedaron a descansar esa noche, sí. Pero no se trató de una simple visita. Notemos, el discipulado no es eso, de una temporadita y ya. Mientras las cosas marchan favorablemente y no hay muchos obstáculos, no hay muchas pruebas o aflicciones, vamos a seguir a Jesús. Pero cuando notemos que las cosas se ponen duras, las cosas se ponen difíciles, entonces pues tomamos otro rumbo. No es el caso. Eso no es el verdadero discipulado. Puede significar, el discipulado puede significar dejar nuestras ocupaciones. Tenemos el caso de los 12. Eso fue lo que hicieron. Y creo que los 70, además, también harían lo mismo. Sí, dejar sus ocupaciones. Sí. Hoy en día, bueno, no siempre, ¿verdad? Se va a requerir, o Dios no va a requerir, o el prospecto a discípulo, o a pastor, o a ministro, quizás lo entienda, o quizás escuche que Dios le dice, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sí, algunos tuvimos que hacerlo en su momento y desplazarnos e ir a un lugar desconocido o a lugares desconocidos. Sí, que jamás nos pudiéramos haber imaginado conocer siquiera, o estar o radicar. ¿Sí? Algunos no han tenido necesidad de salir de su casita, de su pueblo, de su ciudad, y en ese medio o en ese círculo, ahí se mueven, ahí sirven, bueno, pensando positivamente que para ellos así ha sido el propósito de Dios, ¿verdad? Bueno, pero insisto, seguir a Jesús puede significar dejar nuestras ocupaciones, vivir con Él, ¿sí? Vivir con Él es una convivencia, es un permanecer a su lado, estar con Él, ¿sí? Aprender de Él, recibir su instrucción, su consejo, ¿sí? Hasta donde más podamos prestar atención, ¿sí? Más aprenderemos, más podremos estar en condiciones de imitar a nuestro Maestro. Ocuparnos. Hay una nueva tarea. Siempre dentro del discipulado hay una nueva tarea. Y yo he mencionado y he dicho, bueno, también es bueno, porque algunos han sido llamados o se han levantado a servir de la banca o de la silla ya a un ministerio formal. Sí, otros pues hemos tenido que comenzar desde más abajito. Sí, desde más abajo. Bueno, pero según el propósito de Dios, ¿verdad? Según para cada uno, insisto. Sí, así que hay una tarea, hay una ocupación, hay un ministerio, hay una obra por realizar y que, como alguien ha dicho, esta obra no termina, sino hasta que se termina. Sí, y que se puede agregar eso, ¿verdad? Hay que representar al Señor a la luz de lo que dice el apóstol Pablo. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Sí, somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos que anunciar su mensaje, sí, una y otra vez. Ser parte integral del movimiento cristiano. Eso es. Sí, con la ayuda, todo esto con la ayuda, con el auxilio de Dios, del Señor Jesús, de su Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Sí, sí. Entonces, y debe haber progresos en el discipulado.
Debe haber progresos, en algunos más notorios o más rápidamente notables que en otros, ¿sí? Pero progresos al fin, avance al fin, porque en esta obra, en este servicio, en este caminar con el Señor, si no avanzamos, no hay una forma de entender, al menos yo no lo he entendido así, que si no avanzamos, pues podemos decir, nos permanecemos estáticos en un solo lugar. Yo he encontrado y he entendido así que si no avanzamos, retrocedemos. Si no subimos, bajamos. Sí, así que hay que avanzar y hay que subir con la ayuda del Señor, aunque sea mínimo, poquito cada día, pero con la ayuda del Señor. Sí, el Señor requiere para este discipulado negación, ya lo he citado ahí, ¿verdad? En la palabra, negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas todavía queremos para nosotros, verdad? Y queremos hacer muchas cosas y que traigan quizás placer o satisfacción, aunque sean lícitos, pero Señor dirá, no, tienes que, ante todo, complacerme a mí. Y debe haber un desarraigo voluntario de las cosas vanas de este mundo. Hoy, ¿cómo somos unos más? Creo que los jóvenes hoy en día están siendo bombardeados duramente, tremendamente, con muchas cosas, ¿verdad? Pues que he venido a ver son cosas vanas. Sí, son cosas vanas, son pasatiempos, son entretenimientos, nada más. Pero bueno, obediencia inmediata, sí, obediencia permanente, es lo que requiere el Señor, y darle prioridad a su programa, a su plan, que por cierto es el mejor, sí, y aspirar a una lealtad absoluta. De los casos que puedo citar, hay uno, un conocido siervo de Dios del siglo II, llamado Ignacio. Tenemos ahí su nombre, Ignacio. Usó el término discipulado para sí mismo como el equivalente de un mártir. Notemos, equivalente, discipulado para él equivale a mártires. Y la muerte, esto es por causa de Cristo, morir por la causa o por el amor a Cristo, por el Evangelio del Señor. Sí, y así sucedió en el caso de Ignacio, y sería para él la prueba de su discipulado, de su verdadero discipulado, de la muestra de fidelidad para el Señor, el cual le había llamado. Y de esa medida él trazó para sí el discipulado. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos agregar a esto? Que el discipulado requiere poner a Cristo primero. Sí, recordemos que en la regla de oro nosotros venimos a ocupar el tercer lugar, ¿verdad? Ya de por sí, tercer lugar. Primero Dios, luego el prójimo y al último nosotros. Pues aquí Cristo es primero, sí. Yendo allí, por favor, si me siguen allí al Evangelio de Lucas, capítulo 9, hay tres casos allí, tres prospectos a discípulos. Sí, en Lucas 9, 57 al 62, se mencionan tres prospectos al discipulado. Y leo los versículos 57 y 58, cuando dice aquí, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Notemos el alcance de sus palabras. Pero en el versículo 58 el Señor lo ubica, lo concientiza. Sí, el Señor tiene cuidado de hacer eso siempre en todos los casos.
nadie podría llamarse, bueno, no autoengañado, sino engañado. Bueno, es que el Señor no me anticipó que iba a pasar por esto, que me iba a ocurrir esto otro, que iba a venir esta prueba o esta dificultad. El Señor no me previno. El Señor suele hacerlo en todos los casos. Dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sí, por cierto, se ha señalado esto, ¿verdad? De que lo único que le podía haber pertenecido realmente a Jesús fue la túnica que le hizo María, pero que, bueno, el pesebre, el lugar donde nació, fue prestado. Sí, el asno, el pollino, donde se transportó para entrar a Jerusalén, fue prestado. La tumba donde fue sepultado finalmente el Señor, pues también fue prestada, por así decirlo. ¿Qué tenía en realidad el Señor? ¿Cuáles eran realmente sus pertenencias? ¿Qué posesiones tuvo aquí en esta tierra? Oh, hoy se habla de prosperidad para esto, prosperidad para el otro, y prosperidad, y prosperidad, y prosperidad. Sí, pero ahí el Señor Jesús es un ejemplo, ¿verdad? De lo contrario. Dice aquí, yendo a este primer caso, ¿verdad? 57 y 58, que todo candidato a discípulo debe reflexionar antes de tomar una resolución. Sí, debe pensarlo bien. Así como hay reacciones y decisiones espontáneas, rápidas y inmediatas, sí, también conviene. Aunque también quedarse pensando toda la vida, de nada va a servir. Pero este hombre, este primer candidato, cuando oyó de posibles adversidades, no quiso negarse a sí mismo. Y bueno, ¿qué podía haberle prometido el Señor? El Señor no promete más de lo que promete. Aunque al final de la carrera, aunque al final del camino, sí, y por cierto, ya cuando estemos en su presencia, todos, si llegamos fielmente a ese momento y a ese lugar con el Señor, pues quedaremos más que asombrados, sí, con todo lo que el Señor incluye para el fiel discípulo, sí, para el fiel siervo. En los versículos 59 y 60 todavía dice aquí, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Notemos, en el 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo. ¿Y qué podemos entender aquí? Que cuando no hay voluntad, realmente no hay voluntad de obedecer al llamado del Señor, no faltan nunca pretextos, ¿sí? Aún de carácter piadoso, para eludir el deber. ¿Y qué tenemos además? Todavía el tercer caso, versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos esto otro. Sí, este tercer hombre tenía puesto los ojos en la dirección equivocada. El Señor le llamaba en una cierta dirección, pero él
miró hacia otro lado. No podía seguir o no quiso seguir a Jesús. Y hay una frase hecha que dice, el camino de mañana conduce a la ciudad de nunca. Sí, hay quienes todavía, ¿verdad? Como argumentando, bueno, es que el Señor no me esperó. Yo le dije que primero iba a arreglar este asunto o este negocio o iba a concluir acá algo importante, pero él quería una reacción inmediata. No sé qué argumentos algunos podíamos elaborar o esgrimir, ¿verdad? Ante el llamamiento del Señor para que le sigamos. Rubén Hill, un escritor, periodista, escribió y dice un extracto de lo que él señala aquí, que algunas diferencias entre un creyente y un discípulo. Y cito algunas cosas aquí finalmente. ¿Por qué? Porque el planteamiento es el siguiente. En primer lugar, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Parece un juego de palabras, pero no lo es. ¿Sí? ¿Qué tiene que ser el creyente? Crecer, madurar, desarrollarse, avanzar, perseverar, ser constante, sí, entre otras cosas, para llegar a definirse ya y ser reconocido como un discípulo. El creyente se gana, el discípulo se hace. Nadie nace discípulo. Sí, en la gran comisión el Señor ya lo está diciendo ahí. Vayan y hagan, dice, vayan y hagan. No dice, vayan y ganen discípulos. Sí, a los que ganen así de primera intención, esos ya están como discípulos, así que ustedes van a ganar discípulos. Dice, vayan y hagan discípulos. Eso es, sí. El creyente busca que lo animen. El discípulo procura animar. Notemos ahí esos contrastes, estas diferencias pequeñas quizás, pero son significativas, ¿sí? El creyente busca que lo animen, pero el discípulo procura animar. El creyente reclama que lo visiten. El discípulo visita. Sí, hoy ha cambiado considerablemente en algunas regiones y en algunas congregaciones cristianas la fisonomía, la imagen, por así decirlo, del pastor tradicional, sí, de hace algunas décadas atrás. Sí, visitador. Una de las cosas que eran, y algunas iglesias nos encontramos en su momento que requerían eso, estaban acostumbradas a eso. Sí, visitas y todos los días, visitas a aquel. Ajá, y invitando al servicio, al culto, porque en algunos casos, si no reciben la visita, no iban al culto. ¿Qué cosas, verdad? Pero el creyente reclama que lo visiten. El discípulo visita, dice aquí. El creyente vale para sumar, sí, las estadísticas, ser parte de las estadísticas. Oh, ¿de cuántos se compone esta congregación? Uy, y empiezan a contar, van a la lista de membresía, les digo, y ahí aparecen fulano, sutano, mengano, perengano, ajá, sí, ahí están, ahí aparecen. Oh, son 500, o 1000 hay miembros, sí. El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicarse. Sí, cuando menos que Dios nos permita a todos reproducirnos en alguien más. Sí, cuando menos. Sí, es bueno, es útil, es provechoso. Eso define, entre otras cosas, el discipulado. La meta del creyente es ganar el cielo. La meta del discípulo
es ganar almas para el cielo. Vamos comprendiendo ahí algunas cosas. Otra cosa, el creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume el ministerio del cuerpo. Sí, ya con ministerio. Por eso es que se van extendiendo, se van sumando las misiones o las llamadas células. Los que llevan un programa tal. Bien, ¿por qué? Porque ya ya creció, ya maduró, bueno, lo dejan a cargo de, ¿sí? Le entregan un liderazgo para que se ocupe de presidir, de dirigir, ¿sí? El creyente necesita de campañas para animarse. Hasta hoy en día a veces se puede advertir eso, ¿verdad? El creyente necesita de campañas para animarse. El discípulo vive en campaña porque está animado y no porque no se desanime alguna vez. No, humanamente a todos nos puede pasar. Sí, sí, nadie es intocable. Una de las armas o herramientas favoritas del enemigo es precisamente, la tiene bien lustrosa, bien afiladita. Por ahí es precisamente el desánimo. Pero si el discípulo casi lo más está animado. Y el creyente es espiga. El discípulo es grano lleno en la espiga. ¿Notemos la diferencia? Sí, creyentes derechitos. No porque algunos pues vayamos ya para abajo, ¿verdad? No, sino porque así, espigaditos. Pero el discípulo se ve hasta así como inclinado porque tiene fruto, lleva fruto, sí. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás, sí. En conclusión de todo este tema, progresos en el discipulado, hay algunas preguntas finales aquí para reflexionar. Sí, para reflexionar. ¿Has pasado de creyente a discípulo? Es una pregunta. ¿Has pasado de creyente a discípulo? ¿Cuánto llevas como creyente? ¿Cuánto tiempo? ¿40? ¿50 años? A decir, ay hermano, yo ya no, llevo apenas unos meses. Qué bueno. ¿Estás inscrito en la escuela de Cristo? ¿Sí o no? Más que en la escuela dominical, más que en el departamento de educación cristiana. Ahí es, la escuela de Cristo, donde solo se gradúan o solo nos graduamos cuando partimos de esta tierra. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por tus convicciones? ¿Qué decimos a esto? ¿Estás cumpliendo con la demanda de Cristo de hacer otros discípulos? Es decir, ¿te estás multiplicando en otros? ¿Estás preparando? ¿Estás enseñando a otros? Jamás te arrepientas de seguir a Cristo, a pesar de pasar por dolorosos sacrificios. Vale la pena seguir a Jesús. Sí, seguir a Jesús hasta el final. Que esta palabra sea útil y provechosa para todos. Que Dios cada día corrobore y confirme nuestra fe, consolide nuestra confianza, nuestra certidumbre en Él y que esta palabra llegue a los corazones. Es mi deseo y es mi oración con la ayuda de Dios. Amén y amén.